Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Venezuela está en una situación supremamente tensa y difícil. A la presión que viven los venezolanos por cuenta de la tiranía se le suman ahora las peleas al interior de la MUD. Un sector de la Mesa de la Unidad está hablando de nuevo de diálogo. Están proponiendo que sus candidatos vayan a las elecciones regionales que se realizarían a finales de este año con la supervisión del CNE, el mismo órgano que dijo hace poco que 8 millones de venezolanos votaron a favor de la constituyente. Los venezolanos se sienten engañados, muchos venezolanos se sienten traicionados, y es que hay dirigentes utilizando el esfuerzo y la lucha de un pueblo para conseguir una parte del poder. De esto hablaremos en nuestro podcast de hoy, de qué opciones tienen los venezolanos, porque de un lado tienen una tiranía que se aferra al poder y por el otro lado hay una dirigencia opositora que parece traicionar la confianza del pueblo. Nuestro invitado de hoy es Roderick Navarro, él es líder de la resistencia, líder nacional del movimiento Rumbo Libertad y del movimiento libertario venezolano. Roderick, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Vanessa, por la invitación, qué honor estar en tu programa. Roderick, pues yo quiero empezar preguntándote por lo que se esperaba que pasara hoy y al final no pasó, porque toda la semana estuvimos, digamos, muy atentos, porque se esperaba que hoy los constituyentistas, como los llama Maduro, fueran al Capitolio y que hubiera incluso enfrentamientos entre los diputados de la Asamblea, pero bueno, al parecer no sucedió eso, cambiaron de opinión. ¿Qué pasó con eso? Pues mira, las dos facciones políticas, la Mesa de la Unidad y el Partido de la Dictadura, están en esa tensión de quién tiene el Capitolio, ¿no? Ellos han amenazado, el chavismo, a que iba a tomar a la fuerza con las armas el Capitolio, ya en el pasado lo habían hecho, y bueno, el país está como que a la expectativa de que eso ocurra. Parece ser que va a ocurrir el día de mañana, entonces bueno, el país está en la tensión de que eso pueda ocurrir. Sin embargo, eso son cosas naturales que se pueden esperar de un gobierno que es absolutamente dictatorial y que no respeta derechos humanos ni las leyes venezolanas. Claro, Roderick, otro de los temas que está, digamos, ahorita todo el mundo hablando tiene que ver con la división al interior de la MUD, o si más bien lo podemos llamar como la indignación de muchos venezolanos porque la MUD los ha traicionado. Vimos un video de Antonio Ledesma que publicó antes de que se lo llevaran otra vez para la cárcel, diciendo que prácticamente, bueno, que la MUD le había fallado al pueblo. Estamos viendo declaraciones de Julio Borges diciendo como no, más bien tenemos que ir a elecciones, no podemos hacer un gobierno alterno. Por el otro lado tenemos a María Corina diciendo no podemos negociar. ¿Tú qué nos puedes decir de esa división al interior de la MUD? Bueno, que en fin, salió a la luz, ¿no? Eso no es nada nuevo, eso es algo muy viejo. De hecho, desde que se creó la MUD se ha comportado de esa forma. Ellos han podido sortear las maneras de la opinión pública, pero te lo digo también como un joven que estuvo dentro de la Mesa de la Unidad y que hizo ejercicio de liderazgo político. Pues hubo parte de nuestra generación de estructura porque esa era la dinámica diaria. O sea, para ellos lo más importante es su agenda partidista, que no solamente es socialista, sino que además necesita unos intereses distintos a los intereses que tiene la población, y por eso pues ya es como demasiado evidente, ¿no?, que eso es disfuncional, eso no lleva a ningún sitio, a ningún lado, y para nosotros es muy bueno que esté sucediendo esto en precisamente ahora, porque quedan al desnudo, quedan al descubierto, no solamente para la población venezolana, sino sobre todo para la comunidad internacional. Estamos en Venezuela, quienes representan esta oposición, por eso le decimos la oposición oficial, hay allí no solamente una agenda, sino tampoco una estrategia en torno a cómo terminar con esta situación y sobre todo qué hacer después de que se le ponga fin a esta situación. Allí lo que se está discutiendo al diario es nosotros y no cómo queda el país. Y cuando digo nosotros es ellos mismos dentro del mercado político en cuanto a la democratización de la dictadura y la obtención de espacios. Se resuelven los problemas dentro de sus partidos, los problemas financieros, pero al final eso no resuelve los problemas de la población.
Claro, ¿tú crees, Roderick, que esto va, digamos, a calmar un poco a la gente? Calmar, no digo, desanimar a la gente, porque es decir, es muy difícil tú estar en la calle y todas estas madres, por ejemplo, que han perdido a sus hijos, todos los familiares y todos los jóvenes que están en las calles luchando y que vean que hay de pronto unos señores allá negociando con esas vidas y con ese esfuerzo que está haciendo la población. ¿Tú crees que eso va, digamos, a desanimar a la protesta en Venezuela? De ninguna manera, Vanessa. La resistencia ya dejó de ser un movimiento social para convertirse en una fuerza política, en un movimiento político, ¿sí? Ahí se está aglutinando toda la población que está descontenta del PSUV, pero también de la Mesa de la Unidad. En la resistencia, que su vanguardia son los jóvenes, pues allí estamos muy claros de cuál es el objetivo que tenemos para acabar con esto, que en definitiva es derrocar a la dictadura comunista que está soportada por la FARC, la dictadura cubana y los grupos terroristas tipo Hezbollah. Entonces, cuando la población tiene esta opción de acompañarnos a luchar para lograr este objetivo, cumpliendo tareas, cumpliendo funciones, estableciendo responsabilidades claras en todos los niveles de la sociedad, entonces nosotros podemos ver que hay una esperanza clara de poder de ponerle fin a este problema. Además, estamos pronto yo creo que ya la semana que viene, eso es un hecho. La semana que viene vamos a publicar una propuesta de lo que la resistencia cree que deben ser las decisiones en el ámbito político y económico que se tienen que tomar en un hipotético escenario de gobierno de transición, para pues que eso sea como un preámbulo a un sistema político libertario en Venezuela, en el que se desmonte el comunismo de los instrumentos que tiene el Estado para ello. Eso, por cierto, es algo que no ha presentado nunca la oposición oficial del pueblo venezolano, y que también es parte de ese descontento que tiene la población de que hay una incertidumbre de cuál es el propósito que tenemos como país y hacia dónde ellos quieren conducir los destinos de la nación. Claro, Roderick, cuando tú dices vamos a presentar, ¿te refieres a quiénes? Porque, es decir, claro, yo estoy afuera de Venezuela y lo único que vemos nosotros desde afuera es la MUD como dirigentes allá encabezando, no vemos nadie más. Entonces, ¿a quiénes te refieres? ¿Qué otros liderazgos hay en este momento en Venezuela? Bueno, Rumbo Libertad como movimiento político de la resistencia, porque nace en la resistencia, es una organización que quiere asumir ese rol, que quiere llenar ese vacío que está dejando la clase política en medio para que la población tenga certezas de hacia dónde vamos a transitar juntos como sociedad, ¿sí? Es por eso que Rumbo Libertad no solamente está en la calle con la población venezolana en resistencia, con los jóvenes, que en principio hay una organización especial para eso, para lo que es la calle, pero por otra parte, aquí tenemos incorporado a una serie de especialistas, jóvenes importantísimos en el ámbito académico venezolano, con pensamiento político liberal libertario, que se están dando la tarea de, ¿sí? Y además de eso, contamos con no solamente con un reconocimiento internacional que está floreciendo en este momento como parte de esa resistencia, como parte de esos rostros de la resistencia, que lo compone importantes de células dentro del territorio nacional, sino que además se propone como una alternativa política a todo esto que está sucediendo. Entonces, por desde Rumbo Libertad, como movimiento político libertario, haremos esta propuesta que será una convocatoria abierta a que los mejores talentos que tenemos en el país, en los ámbitos que se van a proponer allí, los estamos convocando para pues decirle al país hacia dónde vamos nosotros como sociedad, y en torno a eso tener certeza de qué es lo ser una vez que le pongamos fin a la dictadura comunista en Venezuela. Roderick, digamos, de pronto para ti y para mí puede ser muy evidente esta pregunta, pero creo que para muchos de nuestros oyentes que ven desde afuera la situación y que no conocen muy bien o no entienden bien lo que está pasando, te quiero preguntar, ¿tiene algún sentido que el pueblo venezolano ponga su esperanza en la MUD? ¿Tiene algún sentido que se siga buscando una salida negociada? Fíjate, la negociación
como parte de la esencia, no, es que se reconocen y se respeten, ¿sí? Y que uno tolera la existencia del otro. ¿Qué pasa en Venezuela? Que quienes están en el poder son criminales, ¿sí? Son fuerzas criminales que no quieren dejar el poder, cueste lo que les cueste. Ellos han tenido una política ya evidente de exterminio, de aniquilamiento de la población, sin importar la edad, sexo ni condición social de cada ciudadano que ellos han agredido o que han eliminado. Entonces, que desde la resistencia siga que vamos a negociar con ellos. Cuando nos preguntan eso, nosotros decimos, nosotros no vamos a negociar con estos agentes. Lo que nosotros pudiéramos negociar en el futuro es luego de haber cantado victoria, es decir, luego de haberlo sacado del poder, lo que podemos negociar son los términos de su rendición. Pero hoy, a esta hora, nosotros no tenemos nada que negociar con estas fuerzas criminales. Primero, que nos quieren eliminar, y segundo, que no quieren dejar el poder. Por eso es tan importante la presencia de la comunidad internacional y tiene una gran importancia la reunión que ocurrirá el 8 de agosto en Perú, estando de cancilleres al margen del sistema interamericano, en donde ya hay una preocupación real y tangible de qué va a suceder o sea, en el desenlace de este conflicto, donde tenemos a la población que no quiere retroceder en cuanto a su deseo de libertad, y tenemos a una camarilla, una oligarquía en el poder que, pues, con las armas quiere permanecer allí eternamente. Roderick, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, por estos días, digamos, se hace más fuerte la hipótesis o se escucha más gente diciendo que lo que se viene para Venezuela es una guerra civil. Sin embargo, yo veo por un lado que hay una tiranía que no va a salir, que va a hacer hasta lo imposible para mantenerse en el poder, entonces no veo ninguna salida pacífica, pero de otro lado lo que pasa es que para que haya una guerra civil pues tienen que haber dos sectores armados, y yo no veo que la población en Venezuela esté armada. Entonces, no sé, ¿tú ves posible que haya una guerra civil en Venezuela o qué crees que es lo que se viene? No, perfectamente, secundo tu análisis, porque es sumamente acertado. O sea, tienen que haber dos bandos grandes que dividen a la población profundamente y sobre todo que estén armados. Sin embargo, eso no es la situación de Venezuela en este momento. Lo que tenemos a una población que a punta de escudos de madera, piedras y lo que tenga a la mano al alcance, se está defendiendo del ataque sistemático de las fuerzas de represión del comunismo, de los grupos terroristas del comunismo. No solamente se están defendiendo de la policía política, sino también de los grupos paramilitares armados y protegidos por la dictadura. Entonces, tenemos a una gran cantidad de gente en todo el país, porque no te puedo decir que... Bueno, no te puedo decir que es el 100% del país, pero ya yo creo que un 80% del territorio venezolano donde hay población, la gente está organizada para protestar. Primero, en un mismo propósito. Segundo, con los mismos mecanismos de lucha. Y tercero, que está reunificando a la población fuera de los partidos políticos. Nosotros decimos, y por eso les hemos llamado siempre a la Fuerza Armada, no solamente que se apegue a la ley, sino que ellos pueden servir como el elemento reunificador del Estado, porque los civiles, mediante el proceso de resistencia, se convirtieron en el elemento reunificador de la nación, y en esa unificación de fuerzas militares, de institución armada y de la sociedad civil, es donde está la reunificación del país. Por eso, Vanessa, pues refuerzo tu análisis en cuanto a que en Venezuela no hay un escenario de guerra civil, sino de un proceso de desobediencia civil. O sea, la población está desconociendo a quienes están en el poder, pero bueno, quienes están en el poder son criminales armados que no quieren irse. Entonces, pues ahí está la tensión. Claro, bueno, Roderick, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vanessa, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu programa. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y leer todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.